cuenta de que cuando alguien menciona autismo, muchos piensan en un genio tipo Einstein o en un niño que necesita mucha protección durante toda su vida. Bien, bienvenidos a este podcast, Hablemos sin filtro. El día de hoy nos acompaña mi persona, Nicole, Elian. Aquí les vuelvo a ver y preguntar. Hoy hablaremos sobre la romantización e infantilización del autismo. Queremos conversar desde nuestras perspectivas como estudiantes y como parte de una sociedad que sigue aprendiendo sobre la neurodivergencia. Bien, interesante introducción, Nicole, muchas gracias. Me gustaría como que introducir el podcast. Primero, ¿qué conocen ustedes sobre el autismo? O sea, por ejemplo, de lo que yo leí, de lo que yo sé, se conoce como el trastorno del espectro autista y antes se denominaba Asperger, si no me equivoco, pero era solamente, o sea, cambió la clasificación porque Asperger era solamente como que un tipo de autismo, ¿no? Entonces ahora se conoce como espectro porque ya hay varios tipos y como que todos forman parte de la misma categoría y no importa como que el nivel porque todos son autistas. No sé si estoy en lo correcto. Claro, el Asperger también estaba más utilizado para, supuestamente, en la comunidad TEA lo tomó como una forma también de discriminación porque los Asperger eran considerados como que los más funcionales, entre paréntesis, ¿no? Sin embargo, actualmente ya ese término ya está desfasado y es incluir todos en el mismo espectro y hacer un programa para todas estas diversidades, ¿no?, que hay dentro del espectro. También creo que es muy importante acotar que también es un poco excluyente el término muchas veces de las mujeres, porque las mujeres muchas veces no se les categorizaba en su inteligencia, y también que las mujeres suelen utilizar un tipo de el masking, no sé si lo conozcan. El masking es un método en donde las personas autistas son conscientes de, ¿cómo decirlo?, fingir que no lo son, y eso les causa un tipo de malestar, porque tienen que fingir algo que no son. Claro, es como que las emociones que tiene la persona con autismo tiene que de alguna manera encubrirlas o las conductas, reprimirlas. Claro, sí. También muchas veces, a veces hay enfoques terapéuticos y que más que nada dicen que la mejora del TEA o de una persona con autismo es cuando ya no se nota que esta persona tiene autismo. En muchos salones con niños con autismo no dejan que ellos puedan regular sus emociones, como saben, hay condiciones motoras como los aleteos o las palabras repetitivas que suelen tener, y los profesores como que reprimen eso para que no se note que ese niño tiene TEA. Entonces es justo también eso lo que me estaba comentando, ¿no? Que es como que encubrir eso, ¿no? Y pensando que encubriendo es la solución, ¿no? Más bien no incluye, o sea, no hay una inclusión en realidad. Claro, muchos docentes lo ven como un problema. Y hablando de eso, me recuerda mucho a lo que son las madres azules, de que es un término muy sonado en lo que es el ámbito del autismo. Justo a eso iba a ir, sobre qué entendemos un poquito del tema del podcast de hoy, ya con la breve introducción del TEA. Y me parece muy bien con lo que empezó Nicole de las madres azules, porque es como que iniciar el tema, ¿no? ¿Qué entendemos de las madres azules nosotros? O sea, de las madres azules, por ejemplo, algunos pueden pensar literalmente que son madres azules o vestidas de azul, lo que sea, un programa o algo, ¿no? Pero, ajá. Claro, entonces ahí empezamos con el tema de la romantización del autismo. De la romantización. Sí. Por ejemplo, yo he visto un TikTok en mis redes sociales de una madre azul que estaba pidiendo donaciones y hasta ahí normal, chévere, diciendo, pero estaba grabando a su hijo mientras tenía un episodio que estaba dando cosas y estábamos en una situación muy vulnerable, lo cual me hizo pensar, oye, esa persona aún si es autista, no necesita su privacidad y aún así necesita una dignidad. Claro, y ese video que tú mencionas, creo que lo tenemos en pantalla ahorita. Sí, vamos a ver. Una entrevista para el más buscado. Señor, ¿qué siente que en 3 días va a... Déjame. ¡Ay, ya! Déjame quieta. ¡Ay, Dios! Estás recayendo, ¿verdad? Dos líneas de 4, presionamos juntitos desde el minuto 1, 2 palmadas en el pecho y a por ello, vamos, hostia, basta ya de llorar, 2 palmadas en el pecho y a por ello, 1, 2, 3, que somos... Y ese video que mencionas, yo lo he visto mucho en las redes sociales, así TikTok que tú mencionas, de las madres azules, que al final son madres, o sea, como cualquier otra madre, pero que sus hijos son autistas, ¿no? Tienen padre autista, y en su mayoría tienen el nivel grave o severo, ¿no? Que ya es más dependiente. Claro. Entonces, las madres azules
se utiliza más este término para aquellas madres que tratan de victimizarse a través del autismo, no como, o sea, muchas veces tratan de autismo, o sea, como si fuera en primera persona, pero no, o sea, es su hijo el que pasa por este trastorno, ¿no? Este espectro. Pero a raíz de ello, las madres se victimizan y muestran, ¿no? Exponen a sus hijos en redes sociales, más que todo en TikTok, donde van como que mostrando a sus hijos el día a día de sus hijos, o qué es lo que atraviesan, cómo sufren, y pues esto da mucho que decir. ¿Qué opinan ustedes? Más que todo, es terrible ya de por sí exponer a una menor de edad, a un niño, más que todo también teniendo estas condiciones donde obviamente no va a ser consciente, o sea, aún más no va a tener la conciencia de lo que está pasando, ¿no? Y también el caso que las madres, como ven a estos niños, o sea, lo ven como un proyecto de vida, o sea, de su vida propia, y no se enfocan más en el tratamiento que debería recibir. O sea, estas madres toman el rol de heroínas o salvadoras o superheroínas, así, cuando en realidad el eje principal debería ser el niño, ¿no? Y no debe ser un proyecto de ellas, ¿no? Claro, y tu palabra de inspiración me hizo recordar de otro tema muy importante, lo que es la normalización. Es el hecho de que muchas personas creen de que una persona con autismo es una persona de que es una como que una fuente de inspiración, una fuente de inspiración, alguien que debemos admirar, alguien que debemos decir, oye, salió adelante, cuando en sí es como debemos tenerlo como una persona como cualquier otra, porque más él, nosotros, todos pasamos por dificultades, y entonces el hecho de hacer de que se vea mucho más es como una forma de discriminación, y eso no se hace muy notorio, o sea, se hace, pero no se toma la conciencia, ¿no?, de lo que significa. Justo eso, tú me acabas de recordar algo, y ya volviendo a este punto de las madres azules, primero como mencionaba, ¿no?, que utilizan un discurso primero de valentía, ¿no?, de que un niño autista es bonito, un niño autista es la maravilla, ¿no? Son ángeles. Pero luego dicen que, o sea, luego se victimizan, ¿no? O mediante el desarrollo del video, hacen como una victimización, e incluso luego piden dinero, piden apoyo, ¿no? Y también lo que tú comentas de la discriminación va también relacionado con este tema, porque vulnera, ¿cómo decirlo?, hace más débil el espectro autista. Pero sin embargo hay como que un debate ahí de lo que te dices, porque para algunas personas como tal, las personas autistas somos igual, ¿no?, igual que las personas que no tienen el síndrome, y que ellos son un cerebro diferente al que se tiene en común en la campaña de Gauss. Entonces, lo que hay, a mí me intriga un poco es de que como tal, hacer que esta etiqueta diagnóstica sea infravalorada o de alguna manera no sea visible, y tratarlos como personas que no tienen el trastorno, cuando al final presentan conductas que pueden ser disruptivas o que se tienen que tratar, ¿no? No sé, puede sonar tal vez un poco discriminador, pero yo he visto otros colectivos que también están como que a favor de que se les llame TEA, porque como tal se les brinda estos reglamentos de salud pública, y se les puede brindar este tipo de salud básica como la atención, la terapia, porque al final aceptemos, ¿no? Esta parte de la romantización trae consigo invisibilizar lo que realmente es una persona TEA, y las dificultades que sea desde el nivel básico o el nivel severo trae consigo tener un TEA, ¿no? Y invisibilizarlo siento que podría de alguna manera opacar los trabajos que se vienen haciendo en base a este trastorno. Más que nada también tenía una pregunta, más que nada, ¿cuál es el fin de negar el diagnóstico? ¿Cuál es el fin? Sí, o sea, ellos quieren sentirse quizás, o más que nada también, mucho influye en el entorno también, como decimos también a algunas mamás, porque quieren también, no aceptan el diagnóstico de sus hijos a temprana edad. Yo he visto bastante, he conocido muchas personas, muchas madres que dicen, no, seguro tiene tal cosa, es un hiperactivo, cosas así, y quieren negar eso y simplemente una neurodivergencia, ¿no? Pero siento que obviamente es muy perjudicial, como mencionas, pero a la vez, ¿cuál sería otra razón por qué una persona negaría, ¿no?, el diagnóstico de su hijo? O en caso, no sé... Yo creo que una persona negaría el diagnóstico de su hijo principalmente por miedo.
lamentablemente hay muchos prejuicios hacia las personas con TEA, y queramos o no, todavía vivimos en un mundo que se separa de personas diferentes, lamentablemente. Aceptar que se tiene un diagnóstico con TEA puede hacer que hasta puedan votar a tu hijo en el colegio, lamentablemente, porque si no tienes las capacidades económicas para poder, por ejemplo, tener un profesor que tal vez esté vigilándolo o tal vez no se quiera con las herramientas necesarias, vas a tener que poner en una escuela que puede ser más costosa y que también no puede ser especializada. También creo que poner un diagnóstico, una palabra, por ejemplo TEA, a muchas personas autistas realmente les viene bien y se las calma, porque ahora les estás poniendo un nombre a algo que anteriormente no sabías cómo ponerle. Y puedes entenderte a ti mismo, pero también puedes entender que otras personas tal vez mayores y que tal vez hasta han tenido eso de que han sido clasificados como Asperger, pero no se consideran como TEA, porque están clasificados y ellos en su mente ya es una identidad que ellos tienen y es formal. Y el que tú mencionas también me hace acordar de la discriminación, que viene en todos los aspectos, ¿no? Desde el no reconocimiento de un diagnóstico como TEA y como tal un maltrato o una mala conducta hacia la persona que lo tiene sin saber que lo tenía, hasta ya un extremo que también es un poco en las redes sociales, no sé si ustedes lo han notado, o las personas, sus amigos, que es ya la propia victimización. O sea, nosotros reconocemos que la etiqueta diagnóstica como tal es importante porque permite no solamente leyes, sino que también permite que la persona se sienta identificada y que se conozca por la persona más, ¿no? Pero también hay personas, no sé si tenemos una opinión similar, pero que el diagnóstico, la etiqueta diagnóstica lo utilizan para victimizarse. O sea, las conductas que usualmente no son TEA, o las conductas que pueden ser muy problemáticas, ¿no? Lo justifican con su diagnóstico, ¿no? Es verdad. Y no solo en TEA, sino en muchos trastornos, suele ver esa... Yo creo que eso también puede venir de la crianza, y especialmente como ya hablamos de las madres azules. Las madres azules como a sus hijos de una manera en la cual ellas mismas le dicen a su hijo que no van a poder debido a su trastorno. Que son diferentes. Que son diferentes y que entonces no hay nada de malo en decir que eres diferente y que necesitas cierto tipo de ayuda. No vamos a negar eso. Pero creo que utilizar el autismo o cualquier tipo de discapacidad para hacer que una persona se victimice está mal. No creo que solamente dependa de una discapacidad, solamente que un entorno sobreprotector como son las mares azules predispone a un niño que ya de por sí una persona autista ya de por sí está predispuesta la puede llevar a ¿cómo se llama? A ser más vulnerable en ese aspecto. Y exponerlo también a las redes sociales, o sea, exponerlo a las redes sociales y al mundo es exponerlo a los peligros, ¿no? Que existen en las redes sociales, como la sexualización. Sí, especialmente porque los personas autistas tienen problemas con las formas figurativas. Por ejemplo, si muchas personas le comentan un comentario sexual, de verdad figurativa es posible que no lo entiendan. Ellos entienden literalmente como que los aspectos, ¿no? Que se mencionan. No digo cierta interpretación, o sea, luego todo lo toman de forma literal, exacto. Y creo que también como estás mencionando las madres, la exposición, siento que puede incrementar o incrementa mucho los estigmas que se crean respecto a las personas con autismo, de que necesitan ayuda, que necesitan apoyo. Justo me hiciste acordar sobre de aquellas personas que tienen autismo, pero que ya son mayores. Y recuerdo, y he visto bastantes videos en las redes sociales, en TikTok, más que nada, de adultos, pongámosle ya de 20, 30 a más años, de que quejándose, ¿no? O sea, me parece un poco curioso el hecho de que se quejaran con el hecho de que muchas veces lo ven como unos niños, cuando no son así. Ellos pueden tomar sus decisiones, claro, porque el autismo es un espectro, ¿no? Entonces son diferentes niveles, y se debe entender de que no siempre por el hecho de tener un autismo significa que esa persona va a ser incapaz. Exacto. Entonces muchas veces, volviendo a madres azules, muchas veces ven a esos adultos como personas que no pueden. Como niños. Como niños, y los tratan así. Sí. Entonces creo que eso es algo un poco más de hablar, puesto de que ellos mismos, no solo desde mi perspectiva, porque ellos mismos tantos testimonios que he escuchado de personas con TEA, y que hay esta queja, ¿no? Eso es lo que tú me dices, es la discriminación positiva. El hecho de, por tener algún diagnóstico, en este caso de lo que estamos hablando del TEA, la persona como tal es muy vulnerable, necesita, por ejemplo, de un trato, necesita apoyo en todo, o de un trato más infantil. Y lo que tú mencionas es cierto, porque muchos hablan del TEA, se dice de los niños, ¿no? O de los niños
a los adolescentes o jóvenes, pero nunca se habla como que del adulto, ¿no? El adulto que ya tiene esa TEA, leve, moderado, grave. O sea, ya nunca como que se conoce del adulto, ¿no? Porque Ya siempre se convive le, bastante. siempre se le reconoce como que fue niño, adolescente, pero luego. Y cuando nos enteramos, al final, o sea, el trato es el mismo, ¿no? Que llevó el niño y adolescente. Le siguen tratando como si fuera un niño, como si necesitara. Bueno, no podemos obviar de que hay algunas, ¿no? Acciones que depende del nivel, como tú dices, como creo que es un experto, necesitan ayuda, ¿no? Por lo que trae diagnóstico, ¿no? Que nosotros hemos averiguado. Pero también hay otros aspectos donde, como tal, la persona ya aprende, ¿no? Conductas, así, la contingencia, así, ¿no? Y no necesita como tal de ayuda y más bien tiene que desarrollar su autonomía. Y lo que dice es la infantilización de estas personas adultas, ¿no? Con TEA, y que al final logra utilizar palabras como pobrecito, ¿y qué más? Necesita ayuda, Qué pequeño, qué pena, los angelitos. ¿no? Y que y victimiza nuevamente y vulnera a esta persona con TEA. Hasta el momento, como una breve conclusión, resumen, básicamente es que tanto la romantización como la infantilización se hace desde, o sea, con una buena intención, o sea, puede tomarse como una buena intención, pero al final no se da cuenta de que se hace daño. Exacto, esa buena intención hace daño. Entonces, las recomendaciones. Bueno, yo quería también recalcar algo, bueno, como final, es que tampoco negamos el trabajo y todo el esfuerzo que hacen muchas madres en todo el mundo para cuidar. Porque al final son madres, ¿no? Son madres, Sí, ajá, y entonces. se preocupan por ellos. Exacto, entonces vivir en un ambiente donde hay una persona con TEA no solo es difícil para la madre, sino para los hermanos, para todo el entorno global y hasta para el mismo niño quizás a veces se puede sentir hasta una carga. Entonces es importante también recalcar el valor, pero como creo que mencionó Piero, el problema es cuando objetivizan a los niños, cuando los ponen como un proyecto, como hemos mencionado al comienzo. Entonces hay que siempre respetar y no vulnerar también, a pesar de que esas personas son niños, quizás tengan condiciones, no hay que vulnerar eso, hay que respetar mucho esos aspectos, ¿no? Y como dicen muchos, el problema no empieza desde el diagnóstico, empieza desde la sociedad. Y este trastorno no es algo que se deba corregir, sino es algo que es una forma distinta, ¿no? Es una forma distinta que ellos ven el mundo, o sea, de sentir, de percibir las cosas, no es algo que definitivamente se debe ver desde un punto de vista de corrección. Es más que la sociedad tiene que visibilizar, mucho más. aprender un poco, ¿no? O sea, en parte también de lo que dice esta comunidad del autismo, tienen razón, ¿no? Porque, como bien, existen diversidad de personas, ¿no? Pero tampoco llegamos al extremo de invisibilizar como tal. Porque también hay un trabajo detrás, ¿no? Terapeutas, psicólogos, psiquiatras, ¿no? Médicos que se dedican a esta investigación y que a lo largo de los años ya han hecho muchos aportes para el tratamiento, ¿no? Y la reflexión también. Bien, y recomendaciones finales. Creo que al final llegaríamos a la idea principal de que No llegamos a los extremos, ¿no? no llegamos a ser extremos. Exacto. Y pues de que tratar de concientizar a las personas. Si conocemos a una persona con TEA, básicamente no es hacerlo menos ni tampoco hacerlo más. Es una persona que tiene TEA, Que va a entender el mundo de una forma distinta, ¿no? Exacto, de una forma distinta, pero eso no lo hace más con un vulnerable, término así de malo diferente a todo, ¿no? todo eso, ¿no? O tampoco superior. Exacto, no lo hace ni rebajar, Ajá, claro. ni hacerlo como que Más. Creo que como punto final, una persona con TEA es una persona que sí va a tener dificultades en la sociabilidad, pero no significa que la persona pierda su individualidad y su personalidad. Una persona con TEA es como todos, tiene sueños, miedos, ansiedades, tiene amor, puede expresar amor de diferentes formas y necesita afecto, no necesita nuestro, ¿cómo se llama? La manera en que nosotros comunicamos eso, ¿no? Exacto, sí, eso también. Y eso me parece una muy bonita reflexión que hemos llegado a través de este podcast. Y pues me parece que, bueno, espero que les haya gustado bastante este podcast de Hablemos sin filtro.
Y bueno, Hasta nos el veremos siguiente en otro episodio capítulo. del siguiente sábado.